Las islas surgieron del océano, primero como islotes aislados, para formar una gran isla que pronto se hizo verde. Cuba, la isla más grande del Mar Caribe. Cristóbal Colón, al descubrirla, anotó en su diario: "Esta es la tierra más hermosa que ojos humanos vieron". La Habana, 14 de abril de 1980. El gobierno cubano anuncia que todo el que quiera irse del país puede asilarse en la Embajada de Perú. Y en menos de 48 horas, más de 10.000 personas inundan la sede diplomática. Quien no tenga genes revolucionarios, quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. ¡Abajo los gusaneros! Comienza uno de los éxodos más grandes de la historia moderna. En los próximos meses, por el puerto de Mariel, más de 120.000 cubanos salen rumbo a Estados Unidos, 90 millas al norte. Puede decir así bien alto. Que tienen a la gente durmiendo en potrero ahí, encerrado. Arriba de los arrecifes. Que daban con bayoneta. 2.000 y pico hombres, ya hay 40 y pico de camas y unos colchones viejos. Una llave de agua para 2.000 y pico personas. Un servicio de eso sanitario de eso, de plancha de fibrofacto. Y entonces la gente, ya no hay servicio, hay que corregir en los arrecifes de noche. Porque la gente le arrancaron eso para dormir, para no acostarse en los arrecifes, por cuenta de los cangrejos y de la lluvia. Empujaron con la culata el fusil por el pecho. Y entonces unos oficiales soltaron unos perros allí. Y al soltar los perros yo fui a echar para atrás y me caí. Entonces se me tiraron arriba los oficiales. Me patearon la pierna hasta rompérmela. Entonces en ese momento llegaron los perros. Y los perros no me tiraron a morder, sino me lambieron la cara nada más. Cuando saben que una persona se va, le empiezan en las casas a romperle las puertas, la pandilla, ¿no? Allí para tener un negro en un puesto de prioridad y de grandeza, tiene que ser... Tiene que saber. No, saber no. Es otras cosas más grandes que ellos lo saben sin que se les... Él sabe, él se va a toda mano. Así que esas son mentiras, seguirán siendo mentiras en 21 años mintiendo y siguiendo mintiendo y seguirá mintiendo. Desde que la revolución tomó el poder en Cuba, más de 1 millón de personas han abandonado el país. 1 de cada 10 habitantes. ¿Por qué se van? ¿Por qué se sabe tan poco de esa fuga constante? Este es Fidel Castro, máximo líder de la revolución cubana. Su estilo de gobierno está estrechamente ligado a su personalidad. Por más de un cuarto de siglo, Fidel Castro ha mantenido un control total de la isla, ha jugado un peligroso papel internacional y ha estado a punto de llevar al mundo a una guerra nuclear. Y este es Fidel Castro hoy, primer ministro, presidente del Buró Político, presidente de la Asamblea Popular, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, secretario general del Partido Comunista y presidente de la República de Cuba. Mi nombre es Carlos Franqui. Fui compañero de Fidel Castro, del Che Guevara y de tantos otros en la lucha contra Batista. Ese barbudo en el centro de la foto soy yo. Era el día 1 de enero de 1959.
Batista había huido. Yo era director de la Radio Rebelde y daba la noticia cuando apareció Fidel Castro. Al triunfo, director de Revolución, en 1963 fui sustituido por discrepancias. De 1968 vivo en Italia. Aquí en mi casa de Montecatini vivo con mi familia, he escrito varios libros, trabajo y pienso sobre Cuba, mis amigos, los que están allá, los que están en el poder, los que han sido fusilados, los que están en prisión, los que están en el exilio. Nueva York, Librería Las Américas. Aquí se encuentran todos los libros cubanos, los del exilio, los libros del poder. Inicio este documental con un amigo, el periodista italiano Valerio Riva, que conocí hace muchos años en Florencia y al que Cuba también cambió su vida. Cuba se llamaba Artes. Hay un prólogo de Jalo Gramache en el libro nuevo publicado en Cuba, donde dice que desde luego Yo que conocí todas las Cubas, la Cuba de antes de la Revolución, la Cuba de Batista, la Cuba de Castro, me pregunto, ¿existe otra Cuba? La madrugada del 10 de marzo de 1952, el general Fulgencio Batista da un golpe de Estado. Solo 82 días antes de las elecciones generales, el golpe acaba con la democracia. En una más. El presidente depuesto, Carlos Prío, parte al exilio. Y se producen las primeras protestas populares. Menos de un año y medio después del golpe de Estado, un joven abogado y otros integrantes del Partido Ortodoxo atacan el cuartel militar Moncada en la provincia de Oriente. El ataque fracasa de manera sangrienta. Su líder salva la vida por la intervención de Monseñor Pérez Serantes, arzobispo de Santiago de Cuba. Ese líder se llama Fidel Castro. Con sus compañeros sobrevivientes al ataque, es enviado a la prisión de Isla de Pinos. Pero las presiones a Batista son tan fuertes que año y medio después el dictador les concede la amnistía. Este no es un simple turista posando en el famoso Parque Central de Nueva York. Es Fidel Castro que llega al exilio, donde otros grupos de oposición conspiran y luchan por derrocar la dictadura de Batista. Y en la isla, Frank País, líder del 26 de julio en la provincia de Oriente, incendia el cuartel de policía de Santiago de Cuba. Esta acción anticipa la llegada del yate Granma, donde desembarca Castro al sur de la Sierra Maestra. Aquí comienzan la guerrilla y el mito, la historia y la leyenda. En La Habana, los estudiantes universitarios forman un grupo de acción política llamado el Directorio Estudiantil, que ataca el Palacio Presidencial para ajusticiar a Batista. Pero el dictador escapa al atentado y la policía asesina al líder del movimiento, José Antonio Echeverría. La clandestinidad arrecia su lucha, que será tan crucial para la victoria como la que se desarrolla en la Sierra Maestra. Ahí, en las montañas, Fidel Castro reúne a dos líderes de la oposición democrática antibatistiana, Felipe Pasos y Raúl Chivás, hoy exilados, y firman el manifiesto de la Sierra Maestra. El comandante Chivás recuerda ese momento. El redactor de puño y letra de ese documento fue Fidel Castro. Recuerdo perfectamente que estaba sentado en una hamaca y en unos papelitos pequeños como se hacían los documentos en ese momento para que llegara con mayor facilidad a La Habana. En ese manifiesto pues discutimos, creíamos que debía ser de amplio contenido democrático, se debía ir a un proceso electoral lo antes posible. La opinión que prevaleció en esas reuniones fue de que debía ser dentro del término de un año y entonces se le entregara al gobierno electo en esas elecciones pues el poder. Con el espíritu democrático del manifiesto de la Sierra, crece la lucha y las madres de los presos políticos se lanzan a la calle. Poco después del asesinato de Frank País, se produce la huelga general del 9 de abril de 1958. En la provincia de Las Villas, el comandante Gutiérrez Menoyo establece otro frente guerrillero al que se une el Directorio Estudiantil. Ya no es solo el grupo de Castro quien lucha en las montañas. ¡Asesino! ¡Asesino!
Las instituciones cívicas, los profesionales y la Iglesia Católica se unen a la protesta general y piden la renuncia de Batista. En Estados Unidos, miles de exilados políticos protestan ante el gobierno de Washington, que suspende la venta de armas al gobierno de Cuba. Raúl Castro abre un segundo frente guerrillero en la provincia de Oriente. Y de Costa Rica llega una valiosa expedición armada dirigida por Huber Matos. Pero la huelga general del 9 de abril fracasa y se produce una violenta represión batistiana. Y Castro, en su primer acto caudillista, culpa al movimiento clandestino por el fracaso de la huelga. El ejército de Batista ensaya una ofensiva desesperada, pero en la batalla de Higüey, 250 soldados se rinden a la guerrilla, que a su vez los entrega a la Cruz Roja. El hoy exilado comandante Trillo, médico de Castro, recuerda ese momento. Yo pertenecía a la columna número 1, que era la columna de Fidel Castro. Allí en el herido no había diferencia. No solo, y esto es muy importante, de los rebeldes heridos, sino de los soldados de Batista heridos. A partir de ese momento, la oposición a la dictadura es total y hasta el Partido Comunista, que no apoyaba a Castro, cambia de táctica. Los comandantes Che Guevara y Camilo Cienfuegos bajan de la sierra e invaden el centro de la isla. Huber Matos avanza sobre Santiago. Batista intenta resolver la crisis con unas elecciones amañadas y tardías, pero el pueblo no acude a las urnas. El Che Guevara toma la ciudad de Santa Clara, dándole el golpe final a la dictadura. Batista huye en la madrugada del 1 de enero de 1959 y el país va de la huelga general a la euforia. Aunque hay otros entre los dirigentes revolucionarios, Fidel Castro, el líder indiscutible, inicia finalmente su larga marcha sobre La Habana. Este ha sido el destino de los protagonistas de la revolución. Fidel Castro y Raúl Castro en el poder. José Antonio Echeverría, muerto en la lucha contra Batista. Che Guevara, asesinado en Bolivia. Comandante Huber Matos, 20 años en prisión, hoy exilado. Comandante Gutiérrez Menoyo, condenado a 30 años. Comandante Sorí Marín, fusilado. Aide Santa María, heroína de la revolución, se suicida. Celia Sánchez, fallecida de muerte natural. Comandante Camilo Cienfuegos, desaparecido en circunstancias misteriosas. ¿Qué era Cuba al comienzo de la revolución? ¿Un gran burdel? ¿Un inmenso casino de juego? ¿Era la visión de una pobre república bananera, colonia norteamericana? ¿O era un país rico, tranquilo, sin grandes problemas? Fidel Castro afirmó que se podía hacer una revolución no inspirada en el hambre. Cuba ocupaba el 5º lugar de ingreso per cápita entre las naciones de América Latina, pero existían en el país graves conflictos. La deshonestidad administrativa, la falta de libertades, la corrupción política. Para salvar la patria todos somos milicianos. Pero ahora que la revolución ha triunfado, ¿por qué los obreros, campesinos, estudiantes, blancos, negros, viejos y jóvenes huyen de Cuba? Yo me llamo Francisco Pérez Herrera, vivía en la ciudad de Santa Clara, era contador de una empresa de construcciones de transportín. No voy a contar en este momento ni las penurias, ni los trabajos que he pasado, que son muchos, que no es la violencia, ni son los golpes, ni es en sí
la manifestación del comunismo en la violencia y los golpes contra los que ahí vivimos, sino ese terror psíquico, ese terror psicológico que se va profundizando en el ser humano y que va llegando a los centros corticales y se va profundizando como una pequeña lapa, como una cosa que va trabajando dentro del ser humano de tal forma que lo cohíbe a uno hasta de expresarse, de hablar. Mira, en este mismo momento he llegado a un país donde me puedo expresar, donde puedo hablar libremente y aún tengo dentro de mí ese terror porque se vuelve biológico. Estas escenas, tomadas clandestinamente, muestran la llegada de los agentes de seguridad del Estado a la sección de interés de Estados Unidos en La Habana, donde un grupo de cubanos espera avisados para salir. Puedo citar el caso de mi padre, que se encontraba en la sección de intereses cuando llegaron elementos castristas en guaguas, vestidos de civil, con palos en la mano y cabillas envueltas en cartulina, y empezaron a golpear a todo el que encontraba a su paso, sin compasión de nada. Y entonces luego por la televisión ponen que fue al revés, que fue los expresos los que provocaron ese hecho, cosa que no fue así. 21 años enterrado en vida y ahora pudimos lograr salir de ella para vivir feliz. Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo, todo el mundo. Esta es la famosa ciudad de Miami. Antes era conocida por sus playas. Ahora es famosa por el 500.000 de cubanos que vive aquí. Existe otra Cuba. En esta ciudad bilingüe se habla más español que inglés y se improvisa una Cuba un tanto artificial. Aquí viven profesionales, comerciantes, políticos, campesinos y obreros. A la barriada más típica le llaman Little Havana, la pequeña Habana. Todo el mundo con la lengua afuera, todo el mundo, todo el mundo. Today we're going to go on a trip to a place you might know. Who can tell me what is this? Raise your hand. Carlos? It's a farm. Okay. Abraham, what is this? A car. Esos son los mismos niños cubanos que vimos vacar de los botes en los muelles de Calle Hueso. Y ahora lo encontramos de nuevo en esta escuela de Miami Beach. In Cuba? Did you like the Cuban beaches better? Yeah. Why? Why were they better? Because here it's too dangerous. Ya no tienen el terror en la cara, ya hablan inglés. También la maestra es cubana, pero es una exilada desde mucho antes que ella. El barco que yo vine se llama Sunkin y medía 30 pies. Yo vine para acá con mi tía y con mis padres y mis abuelos. Los primeros días en la escuela fue algo terrible. Pues, por ejemplo, cuando los llevamos a la cafetería y ellos se tuvieron que poner en línea para esperar su turno, a que le dieran su bandeja. Ellos estaban acostumbrados que en Cuba la línea se hacía para comprar los alimentos y la ropa, y pensaban que si estaban al final, pues no adquirían las cosas que necesitaban. Pues todos querían estar siempre al principio y se fajaban, se pegaban. Inclusive en el aula muchas veces cuando se iba a repartir papel, creyones, lápices, todos brincaban desaforadamente a buscar las cosas pensando que se iba a acabar. Del barco, como se llamaba nosotros, decían que ya iba a salir y nosotros corríamos sin zapatos, con lo que teníamos puesto. Estaban todas las puertas y las ventanas llenas de huevos y ella tenía que limpiarlo. Pero nosotros, a nosotros nunca nos tiraron, ellos no sabían, nosotros salimos escondidos. Cuando los llevamos por primera vez a la cafetería a almorzar, no sabían que las cosas que tenían en la bandeja se comían. Por ejemplo, al ver una manzana, muchos de ellos en su vida habían visto lo que era una manzana. Y entonces en las escuelas, si uno sabía que si alguien sabía que uno se iba, pues lo cogían y le daban y eso. Lo pegaban. No salía abajo, no jugaba con nadie. Parece que un chiquito le dijo a la directora que yo me iba a ir del país, entonces la directora fue y delante de la bandera me rompió la camisa y me quitó, porque allá dan un sellito que anuncia si lo que uno es. Entonces me arrancó el sellito y cuando me lo arrancó me rompió la camisa. Ellos se sentían un poco frustrados porque llegaron a este país donde, en una sociedad donde existe todo, tenían
de cuánto se puede uno anhelar para vestirse, para comer, y muchas veces no tenían el dinero para hacerlo. Celia Cruz, la guarachera de Cuba, la llaman la reina. Es actualmente una de las más famosas cantantes cubanas de música popular. En Nueva York o en París llena las salas regularmente. Aquí la vemos como reina del carnaval latino de Miami junto a Tito Puente. Este es el pueblo de Cuba. Está con nosotros en este momento aquí, celebrando los carnavales, igual que en La Habana. Tiene bastante semejanza. Eran tan animados como estos, llenos de carrozas hermosas, llenos de mujeres tan bellas como las que hay aquí y llenos de entusiasmo. Esta frágil señora de más de 80 años es una de las más grandes antropólogas vivientes. Un libro suyo de cuentos negros cubanos fue publicado en Francia por el editor Gallimard y traducido por un gran escritor, Francis de Miomand, y reveló a los intelectuales europeos un mundo y unos mitos que eran hasta aquel momento desconocidos: la santería, el sincretismo lucumí, la cultura afrocubana. Porque es muy interesante esto, que el pueblo cubano ha dividido el campo religioso en magia y religión dentro de lo africano. Y hablé ayer por la noche con una Iyalocha que fue a Cuba a iniciarse. ¿Y una Iyalocha qué? Iyalocha quiere decir, Iya quiere decir madre, y Ocha, por contracción, madre de santo, quiere decir sacerdotisa. Entonces ella me contó, me dijo, aparentemente hacia el público se quiere que se crea que no hay persecución, pero hay una gran persecución, y a veces los meten en la cárcel. Todos los orichas, digo, los dioses, tienen nombres simbólicos. Obatalá, que es el padre de los orichas, Yemayá, Ochun, Ogún, Ochosi, Changó, Cabo, Cabiesí, ahí hay un hijo de Changó, hay también Legua, que es el dueño de los caminos, el que tiene la llave del destino, y un ser supremo también, que ellos conocen, que es Olodumare, al que no se llega. Fíjese que el concepto es el mismo que el nuestro, pero si este es azul y blanco, este es el collar de Yemayá, o mío Yemayá. Entonces rojo y blanco, mire, aquí está Changó. No, este es el Legua, negro, usted sabe mucho de eso, negro y rojo. Tiene la función de protegernos. Obatalá. ¿Y usted misma cómo descubrió la cultura negra? Bueno, yo descubrí la cultura negra, como todas las cosas que yo he descubierto en mi vida. Y yo soy mujer agradecida en Francia. Porque yo siempre digo que para ver las cosas hay que alejarse. Cuando uno las tiene cerca, pues no las ve. Y fue una época en que había mucho interés en Europa por las artes africanas, ¿no? Me acordaba de algunas cosas oídas, sobre todo cuentos de chiquita con que me solía dormir mi nana. Y cuando volví a Cuba, pues me puse en contacto con criados viejos de la casa. Y ahí entré en este mundo que yo no me podía imaginar. Las calles de La Habana antigua tienen nombres muy bonitos. Por ejemplo, hay una que se llama la Calle del Sol. En la Calle del Sol vivía una muchacha muy bonita que se paraba en la ventana. Era una ventanera, como decían entonces. Y un día el diablo pasó por allí
y se enamoró de la muchacha. Volvió a pasar ya muy bien vestido, se enamoró, la pidió en matrimonio a su hermana, a su madre, y se la llevó. Se la llevó al puerto, entró en un guadaño y empezó a remar. Y la muchacha empezó a ver que los pies del marido o del amante se convertían en un rabo de serpiente. Y ahí empezó a asustarse. Y seguía la cosa, y entonces ella decía: mamita, mamita, yen, 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 la culebra me lleva, yen, yen, yen. Y la culebra decía: mentira, mi suegra, yen, 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 ese juego de mi tierra, yen, yen, yen. ¿Volvería usted a Cuba? Por nada del mundo, y aunque se fuera el régimen de allí. Yo no quiero perder el bonito recuerdo que yo tengo de un país que era muy agradable. Este es el comandante Huber Matos, héroe de la revolución. Después del triunfo, Matos le envía una carta privada a Castro denunciando la infiltración comunista en el ejército. Castro ordena su detención, amenaza con fusilarlo y finalmente lo condena a 20 años de prisión que Huber Matos cumple en su totalidad. Juntos en la Sierra Maestra, jefe militar de Camagüey, yo director de revolución, ahora nos encontramos de nuevo en el exilio. Una de las cosas características del sistema es una crueldad que no tiene justificación. En las prisiones, ¿no? Se supone que el hombre preso ya es un hombre que está en régimen de castigo, de privación de libertad, pero es que además se añade una serie de cosas horrorosas que son inconcebibles, que solamente se pueden explicar si los gobernantes son gente enferma. No sé, no se entiende. Creo que es una forma de demostrar la impotencia del sistema para doblegar a los hombres con vergüenza y con ideales. La democracia es un sistema que, si no es el sistema perfecto, por lo menos permite la libre expresión de las ideas, la confrontación ideológica, permite que el hombre escoja un mejor camino. Y esto, pues, tiene que ser defendido. Cuando el hombre puede expresarse, cuando puede organizarse, cuando puede creer en Dios o no creer en Dios, el hombre se comporta como persona humana. Cuando, por el contrario, viene el totalitarismo, pues, todos los derechos son castrados. Todo lo que es derecho se acaba, no hay opción. Y entonces viene, detrás de la instauración del sistema, viene la creación de un verdadero aparato policíaco, de un aparato represivo que arroja al hombre y que le hace infeliz. Si defendemos la democracia, tenemos que defenderla con los demócratas, junto a los demócratas. No nos podemos aliar a los elementos que pisotean los derechos de sus pueblos con el pretexto de ser anticomunistas. Por eso estamos en confrontación con el comunismo. Pero otros regímenes que pisotean los derechos de sus pueblos y que hambrean a los pueblos, que los humillan, son para nosotros igualmente repudiables. La única vía es la de respetar eso que se llama pluralismo de las ideas, respetar el derecho de los demás a pensar, a organizarse, a vivir, el bienestar del trabajador, del campesino, y luego una serie de valores que caen en el campo del espíritu, ¿no? Como eso de ser nosotros mismos, sino de convertirnos en apéndice de una potencia extranjera, cualquiera que sea esa potencia, porque nosotros, si estamos frente a la dominación soviética, también repudiaríamos cualquier otro tipo de dominación extranjera. El hombre frente a la fuerza, el hombre frente a la brutalidad. Nos encontramos en la disyuntiva de decidir si el hombre está de regreso a los tiempos primitivos del hacha, de la fuerza bruta, o si el intelecto, si las ideas y la razón pueden decidir los destinos de la humanidad. ¿Por qué cientos de miles de personas han pasado por las cárceles de Cuba? El doctor Tomás Regalado ha estado preso en ambas dictaduras, 3 años bajo Batista y 15 años bajo Castro. Soy revolucionario, yo no diría que como profesión, pero sí me siento revolucionario, demócrata. Fui compañero de presidio de Fidel Castro, primero, salimos en la amnistía dictada en mayo del 55 y luego, posteriormente, Fidel Castro fue el carcelero mío. ¿Hasta dónde es brutal el presente régimen comunista en Cuba? Está demostrado con el asesinato de una ex prisionera política, la doctora Edmunda Serrat Barrios, una mujer con 70 años de edad
que estaba ejerciendo su profesión de abogado en Cuba y criticó una ley educacional del régimen en la única forma en que se puede hacer, es decir, en voz alta, conversando con amistades, porque no hay forma de publicar nada. Existen los órganos de publicidad en manos del régimen y no hay manera de publicar nada. ¿Y entonces? Entonces la llevaron a seguridad del Estado, su familia desesperada estuvo haciendo gestiones a ver si era posible en algún momento saber de ella y siempre se lo negaron, y el día 8 de septiembre del pasado año 81 le dijeron que fueran al hospital militar que estaba en Marianao, y entonces allí lo que le entregaron fue el cadáver de esa anciana ya, una mujer de 70 años, golpeado, lleno de sangre y de moretones, producto de los golpes y de las heridas que le habían producido. Yo era comandante en jefe del movimiento revolucionario nicaragüense. Yo me había opuesto en toda la lucha desde el año 35, cuando fui presidente de la Unión Nacional de Estudiantes, a que los comunistas intervinieran en nuestra lucha. Este anciano señor se llama Chester Lacayo, un nicaragüense cubano. En 1959, Cuba le ayudó a luchar contra el dictador Somoza en su país. Luego, no. Entonces salí el día sábado a las 9:45 en un avión de la Pan American rumbo a Tegucigalpa. Pero ellos bajaban en Cuba cuando tenían que dejar pasajeros, subir pasajeros o combustible. Inmediatamente el avión fue rodeado, llegó un camión, fue rodeado por soldados de la cabaña y llegó el jefe del G2 en el aeropuerto, que entonces era el jefe del DIER, el G2 se llamaba el DIER, llegó y me comunicó que bajara. Yo le dije que no, que bajaba. Entonces me dijeron que Ramiro Valdés quería hablar conmigo. Le dije que si Ramiro Valdés quería hablar conmigo, que llegara al avión. Entonces, la negativa mía de bajar, entonces me bajaron a la fuerza. Subieron 4 soldados y me bajaron a la fuerza del avión. ¿Y desde aquel momento 18 años detenido? Entonces me llevaron al DIER, hicieron una interrogación o dos, no le dieron importancia a eso. Y días después, Fidel en comparecencia ante la televisión, dijo que yo estaba en combinación con el Departamento de Estado de los Estados Unidos para provocar un conflicto entre Nicaragua y Cuba. Bueno, ¿y qué le pasó en la cárcel? Me fracturaron a golpe de culata, acabado de entrar a la prisión, la pierna derecha. 2 años después me fracturaron la pierna izquierda, me fracturaron el codo izquierdo, lo mismo en una requisa, a golpe de culata. Y no me vinieron a dar atención médica sino hasta 3 años después de la segunda y 5 años de la primera fractura. Pero usted me dijo que fue detenido 18 años, más que 16. Sí, a los 16 años de haber cumplido la condena, me trasladaron a las prisiones de la Policía de Inmigración número 1, donde sin razón alguna, sin juicio, sin acta, sin nada, me mantuvieron preso años 7 meses. Mi país no tendrá muchos tractores, autorrefrigeradores, ni productos enlatados. Mi país no tendrá fertilizantes, ni frijoles, ni tomates, pero sí muchos soldados. Pero mi país tiene una industria pesada, tiene cañones y balas, tiene miles de soldados. Cohetes de tierra a tierra, proyectiles antiaéreos, catiuscas y unos morteros que rompen tanques de guerra. La suma de jóvenes que se mandó para el extranjero oscilaba dentro de los 17.000 y los 20.000 cubanos. Mi país, primer país liberado, paga su pan y cebolla con camiones de soldados. En la nueva sociedad cubana hay una clase privilegiada, que es la clase dominante. Ellos viajan, caminan el mundo entero, salen, almuerzan donde quieran. Ellos son los dueños de Cuba. El pueblo no tiene derecho a nada. El pueblo tiene derecho solamente a una libreta de abastecimiento, a un racionamiento estricto. Tiene que vivir a base de la bolsa negra. Mi país no tendrá muchos zapatos, ni máquinas de escribir, ni lavadoras de plato. Tiene lancha torpederas y una marina mercante y una flota vigilante que llaman flota pesquera. Tiene
tiene su moneda propia con que pagar lo adeudado. Paga su pan y cebolla con camiones de soldados. Paga su pan y cebolla con camiones de soldados. ¿Para qué quiere Cuba un abogado cuando la defensa la han ilegalizado? ¿Para qué quiere Cuba un arquitecto cuando no hay nada que construir? O un periodista si ya las noticias vienen fijadas, ordenadas por un periodista universal, ¿sabe? Que lo dice todo. Mi país, primer país liberado, paga su pan y cebolla con camiones de soldados. Tú viste que la revolución la hicimos bajo las matas del café. El café de Cuba era un café de montaña. Cuba era un gran consumidor y productor de café y exportador de café. Y Fidel hizo una vez un discurso contra el café y se acabó el café. Y después quiso hacer el café de llanura, que no hay café de llanura. Todos los que hemos vivido en el campo, conocemos, que tenemos conocimientos elementales de agricultura, sabíamos que era un disparate, porque el café necesita un microclima especial, necesita la montaña, necesita árboles, o sea, tiene que producirse bajo zonas sombreadas, tiene que tener una tierra especial. El café es uno de los cultivos más difíciles que hay. Pero después que se empezó a sembrar el café y se movilizó esas masas, como bien tú dices, era un día en San Andrés, que fue donde se hizo el primer experimento. Aquello era un trabajo de clavos. Había que hacer unos huecos de 50 centímetros por 50 de hondo y se rellenaban con capa vegetal. Después no había carretera para la montaña, aquello había que subirlo con tractores. Aquello era una cosa que no se le concibe nada más con una persona que de verdad es que está loco. Bueno, después que todo eso se hizo, Fidel me dijo un día, dice, mira, Chimendía, nosotros estamos embarcados en esto. Porque este ingeniero me dijo que esto se podía hacer en el llano, pero yo no puedo ahora pararme y decirle al pueblo de Cuba que me han engañado y hay que seguir con esto para adelante. Y le digo, bueno, comandante, si esa es la situación suya, pues mire, vamos a llevar para adelante. Sí, que el desarrollo económico dependía del recurso del caso y yo lo despilfarraba. Porque es que a él, el progreso del pueblo cubano, no le importaba. A él lo que le importaba era él y su gloria militar, porque él cree que la historia es la historia de la guerra. Que la historia importante es la historia de la civilización. Sin embargo, él sigue pensando que es la historia de la guerra y él es un guerrero. Así que el bienestar del pueblo cubano, las reformas sociales eran solamente un instrumento político de propaganda, pero no era su objetivo ni le importaba el resultado. Aquí encontramos sindicalistas cubanos con su voluntad de lucha, que lucharon contra Batista y que ahora están en el exilio mandando dinero para los sindicatos clandestinos. Dale cinco para atrás. Mi compañero José María La Aguilera, secretario de la CTC revolucionaria, después durante muchos años preso. El movimiento obrero, como pasa en todos los países comunistas, deja de ser un movimiento obrero al servicio de los trabajadores para convertirse por la fuerza, por el terror, en un movimiento obrero al servicio del Estado comunista. Señora, ¿existe el derecho de huelga en Cuba? Bueno, el derecho de huelga ha sido abolido completamente en Cuba, porque en el pasado usábamos la huelga como un arma para defendernos de la explotación capitalista. Todas aquellas personas que fuimos electos en noviembre del 59, yo diría que el 90% de la dirigencia sindical revolucionaria pasó por las cárceles del presidio político implantado por Fidel Castro. Desde su secretario general, que fue el compañero David Salvador, Jesús Soto, Francisco Miralles, en fin, muchos compañeros, el 90% de la dirigencia sindical. Nosotros pensábamos, los obreros, que una vez derrocado el gobierno de Batista, íbamos a tener, por lo que nosotros luchamos, una democracia, elecciones libres. Fidel Castro hablaba de la democracia sindical y resultó que cuando llegaron los comunistas al poder fue peor que cuando con la tiranía de Batista. Cuando ganó la revolución fue la felicidad más grande de mi vida, el saber que los trabajadores íbamos a ser parte del poder político también en Cuba. El primer sindicato en Cuba que celebró elecciones democráticas fue el mío. El primero después del triunfo de la revolución, que fue el sindicato de autobuses modernos. Y nosotros ganamos lo que éramos del 26 de julio contra los comunistas. Quiero decir que mi padre fue comunista por 30 años. Mi padre también creyó
que la revolución y los trabajadores habían llegado al poder, y mi padre murió decepcionado completamente del proceso revolucionario cubano. La Grace Corporation es una de las mayores multinacionales del mundo. Su vicepresidente es un cubano, Tony Navarro. Estudió con Castro en el Colegio Jesuita de Belén. Al comienzo de la revolución, fue un simpatizante del proceso revolucionario. Tony Navarro, usted, además de ser hombre de negocio, es un escritor. Escribió un libro, me parece, se llama Tocayo, en que habla de su adolescencia y juventud como compañero de la escuela de Fidel Castro. Sí, fui compañero de escuela de Fidel Castro, un colegio jesuita en La Habana. ¿Tenía la misma edad? No, Castro, lamentablemente para mí, es 4 años más joven que yo. En realidad en Cuba había una clase media importante. Y el libro presenta la reacción de esta clase media a la revolución de Fidel. Y muchos de ellos, y yo sobre todo, creímos que Fidel iba a ser verdaderamente el redentor, a sacarnos de una situación que francamente nos atosigaba, se nos hacía vergonzoso por los excesos del régimen batistiano. Yo empiezo queriendo mucho a Fidel y a la revolución, y me voy dando cuenta que todo lo que se hace es lo contrario a lo que dijo Fidel. Y no hablemos de las ejecuciones, al principio algunas justificadas, después se empieza a ejecutar a gente que eran casi culpables y después a los que son casi inocentes. Pero el verdadero golpe es cuando él dice, ¿elecciones para qué? Pero usted realmente pensaba que la revolución de Fidel Castro iba a ser una revolución burguesa. Yo pensaba que iba a ser una revolución democrática. Ni más ni menos. Usted luchó con Fidel Castro. Era justo todo lo que yo había ansiado toda mi vida, pero que ya casi había dado por imposible. Tú eres el vicepresidente de una de las grandes compañías norteamericanas. ¿Cómo llegaste ahí? Yo empecé, como dicen en Cuba, con una mano atrás y otra adelante, que quiere decir sin un centavo, ni ropa, ni carro, ni un lugar donde hospedarme. Pero no solo los hombres de empresa se han exilado. También Juan Charrasqueado, un conocido personaje del folclore cubano, salió por el Mariel. Comí jamón, comí mortadella, comí salchichón. Otro cubano, Roberto Goizueta, es presidente mundial de la Coca-Cola, la misma que consume su antiguo compañero del Colegio Jesuita de Belén. Y un cubano impone modas. Se firma Adolfo. El cineasta francés François Truffaut, en una filmación con su director de fotografía, Néstor Almendros, el que fuera crítico de cine en La Habana, ahora recibe el Oscar en Hollywood. Y Alberto Salazar, un joven cubano, ha sido 3 veces campeón maratonista de Estados Unidos. Pero no todos los exilados han tenido la misma suerte. La mayoría del exilio cubano es como este niño, que tiene que trabajar después de la escuela. Es como sus padres, gente humilde, trabajadores, obreros, muchos de ellos sin empleos. ¿Por qué se fueron de Cuba los padres de Carlitos? ¿Por qué la Cuba de hoy socialista no satisface a un obrero que no tiene que ver con el pasado ni con riquezas del ayer? ¿Y ustedes, por qué se fueron de Cuba? Yo creo que por lo que se va todo el mundo, por el sistema. Yo estuve sin zapatos en un centro de trabajo. Entonces, como no tenía zapatos, pues no fui a trabajar porque no tenía zapatos para trabajar. Entonces, al poco tiempo me mandan a citar y voy a la citación. Entonces me presento delante de 2 o 3 de los jefones de ahí del trabajo. Y entonces me mandan, me dicen que tenían trabajo para mí, pero en un lugar donde habían reunido a todo el personal, los individuos maleantes del pueblo. Los habían recogido, los habían apartado en una granja nombrada María Amelia. Entonces, cuando me dijeron que yo tenía que unirme a ese personal, yo dije que no, que yo no podía trabajar con esas personas. Entonces me amenazaron y me dijeron que me iban a meter preso. Yo pensé que eran mentiras de ellos y me fui para la casa tan campante. Y al poco tiempo me volvieron a citar y efectivamente no era mentira, ¿no? Me citaron a la estación de policía y no pude salir más. Imagínese, yo estaba en La Habana, allá en casa del padre de él con los niños. Entonces yo, por mucho que alegué, pues nada, ellos sin contar conmigo, sin haberme celebrado tan siquiera un juicio, yo nunca he sido parado delante de un tribunal, me celebraron un juicio a su forma, como lo hacen ellos.
y me condenaron 1 año. Ahí, esperando a ver que saliera y así pasó 1 año y pico esperando. Yo quería trabajar en mi puesto de trabajo, que con un par de zapatos se hubiera resuelto el problema y yo hubiera estado trabajando ahí. En Cuba lo que más yo quiero, que son mis hijos, mis padres, mis hermanas y mi esposa. No he podido sacarla del país. Yo lo que quiero es libertad para los míos, para todos los cubanos que quieren irse de ese país. Ya no tienen ese cubo. Mi hija no me la dejaron salir porque tenía 18 años, pero ella no quería que su hijo se criara en Cuba. Tuve que venir para acá. Nunca podremos